Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Después de esto apareció la nueva encíclica, que todavía tiene muchas páginas y mucho que debatir. Tal vez mañana lo hagamos. Crisis económica, cambio climático y el tema de Irán en la agenda del G8 en L'Aquila. Y allí fueron también las primeras damas a visitar la zona del desastre por el terremoto. La esposa del primer ministro de la India, Michelle Obama, la esposa del primer ministro británico Sarah Brown. El hecho es que el G8 abordará en su cumbre de mañana, en L'Aquila, la ciudad devastada por el sismo del centro de Italia, una serie de desafíos que son considerados abrumadores, que van desde la crisis económica y la regresión al Palacio de Gobierno, ¿no? Y la reforma del sistema financiero al programa nuclear iraní y el cambio climático, casi nada de agenda, pero nunca avanzan lo suficiente de acuerdo a las necesidades. La capital del dolor se convertirá en la capital del mundo, proclamó el jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, quien tomó a todo el mundo por sorpresa al decidir que la cumbre no se haría en Cerdeña, como estaba previsto, sino en L'Aquila, que el 6 de abril fue arrasada por el terremoto que dejó casi 300 muertos. El G8, formado por los 7 países más industrializados del mundo, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Japón, a los que se agrega Rusia, deberá justificar además su razón de ser ante el empuje de el G20, que asocia a las potencias emergentes. Es la definición de las orientaciones económicas que el mundo todavía espera y de los cuales no ve resultados muy dramáticos. Lo dramático es lo que ocurrió aquí. Uno de los grandes temas será la crisis económica, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, que se aceleró a fines del año pasado. Los augurios más pesimistas no se han cumplido, pero la reactivación sigue siendo incierta. Occidentali per presentarvi il nuovo Istituto Globale. Estamos presentando un nuevo instituto de almacenamiento y captura de carbón. El instituto está basado en Australia. Italia, mi país, está ganando fondos para ser socio de este instituto, y llamo al micrófono al primer ministro Kevin Rudd de Italia para que junto con el presidente Obama presenten esta importante institución que junto con otras contribuirán a resolver el problema de los residuos contaminantes del carbono. Atrás tienen una montaña de carbón. Just finished a productive meeting of the major for the first time development. Por la primera vez, naciones en desarrollo están también de acuerdo en la significación de lo que podría tener como consecuencia una diferencia de 2 grados de temperatura. Y están de acuerdo en que es significativo mantener relativamente controladas las emisiones en un término medio por la siguiente década y media como mínimo, ¿no? Para esto hay que estar de acuerdo con lo de Copenhague y negociar concretamente metas para reducir las emisiones, pero habla del 2050. Pero soy el primero en reconocer que el progreso no ha sido fácil y que se ha manejado esto con la tentación de caer en el cinismo, y sentí que el programa es tan inmenso que de alguna manera no puede haber resultados significativos, y por lo menos 17 líderes están tratando de diferentes maneras de ver el cambio climático como un problema realmente imposible de dejar atrás y que hay que atenderlo cuanto antes. Las Naciones Unidas, y están hablando más de 190 países, tiene dificultades en el contexto de su propio sistema para hacer frente a esto, de manera que tenemos que hacer frente a las contradicciones, y últimamente hemos elegido darle forma al futuro de manera que no sea el futuro que nos dé forma a nosotros. Bueno, ahí llama a Kevin Rudd, primer ministro de Australia, y dice: lanzamos oficialmente el instituto para
el almacenamiento y la captura global del carbono, de manera de hacer una contribución práctica al gran desafío de hacer efectivo un arma contra el cambio climático. Por su parte, Nicolás Sarkozy dijo: me gustaría decir que hay un ataque unilateral a Irán, del cual se está hablando, y que esto sería una absoluta catástrofe. Y precisamente Israel debe saber que esto es así y tiene que manejar esto con calma. Doit savoir qu'Israël n'est pas seul et regarder tout ceci avec calme. Dramático llamado, ahí está su flamante esposa, primera dama de Francia. Sarkozy dijo claramente: atacar a Irán sería una catástrofe. Israel tiene que entender que no está sola y que esto es inaceptable. Al final de la jornada, mientras esto ocurría en otras latitudes, el presidente de Costa Rica daba desde el frente de la residencia presidencial el resumen de lo logrado. Se ha iniciado un diálogo franco, sincero. Todavía, sin embargo, las posiciones son muy distintas y ciertamente estas cosas, como yo se lo he dicho a la comunidad internacional y a la prensa nacional e internacional, toman tiempo, requieren paciencia, requieren de ser muy flexible para saber ceder, para saber transigir. Esa es la clave para llegar a acuerdos y se requiere de mucha perseverancia. Yo siempre fui muy sincero diciendo que el diálogo produce milagros, pero no instantáneos, lamentablemente. Yo he apelado a ambas partes para decirles que si Yitzhak Rabin se sentó con Arafat, la verdad es que si tuvieron ese valor, si tuvieron ese coraje después de que se ha derramado tanta sangre durante tanto tiempo en el Medio Oriente, nunca podría olvidar las palabras de Rabin cuando fue criticado en su país por sentarse con su enemigo, y él respondió: ¿y qué esperan? Uno dialoga y negocia con el enemigo. En este caso no se trata de enemigos, se trata de hermanos hondureños que tienen diferencias políticas y que los separa pues la interpretación que se ha dado de que las Fuerzas Armadas de un momento a otro decidieron pedirle al presidente elegido constitucionalmente por los hondureños que saliera de su casa, lo montaron en un avión y lo dejaron aquí en Costa Rica. Eso, para los ojos del mundo entero, sin excepciones, es un rompimiento del orden. Señor director, vamos a escuchar a la canciller Patricia Rodas de Honduras, que está en este momento en vivo junto al presidente. Telesur, ¿podemos combinar? La restitución del orden constitucional, todos los temas que sea necesario dirimir y que puedan haber dividido los sectores de nuestra sociedad deberán ser entonces ventilados dentro del orden democrático por el que hemos dado toda nuestra apuesta. Debemos manifestar que en ningún momento nosotros hubiésemos pensado que la sombra de los regímenes de fuerza que se han alzado sobre las armas volverían a la historia de nuestro país. Durante casi 3 décadas hemos dirimido nuestras diferencias políticas e ideológicas, nuestros diferentes criterios por la vía democrática, y hemos apostado además a la opinión del soberano de nuestro pueblo mediante las urnas, como demanda el régimen democrático y también constitucional. Por ello es que esto es una declaración de apenas hace unos minutos y es el material más fresco que tenemos desde la casa del presidente Arias. Sacrificio personal y este sacrificio nacional de esta hermana nación. Hasta ahorita nosotros nos mantenemos en pie de diálogo e insistimos sobre la premisa
de la restauración de nuestro régimen constitucional y la salida del régimen golpista. Por supuesto que el diálogo tendrá que continuar para operativizar, es decir, para ejecutar el mandato de nuestro pueblo que apuesta por la democracia y el mandato de las resoluciones emanadas a través de las diferentes instancias multilaterales en la comunidad internacional, que es operativizar la forma en que se reconstituya, en que se restituya al presidente constitucional de la República de Honduras, el presidente José Manuel Zelaya Rosales, y que el orden constitucional y las garantías constitucionales de los ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro país sean respetadas incondicionalmente como demanda nuestra democracia. En ese sentido, continúa